Bueno, muy bien, hoy cerramos nuestra serie de Apocalipsis capítulo 1. A esta serie la titulamos La revelación del Cristo glorificado y hemos aprendido cosas preciosas y maravillosas. Y hoy vamos a cerrar esta serie con un panorama del libro. Y este es precisamente el título del mensaje de hoy, Panorama de Apocalipsis. Así que hoy, si solo vino hoy, va a tener un entendimiento claro de lo que es este maravilloso libro. Y quiero iniciar con una historia de un piloto, una historia que sucede en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que un joven piloto británico fue derribado sobre Francia. Pero en ese momento Francia estaba ocupada por los nazis, así que este piloto cae allí en territorio enemigo y tras escapar de su avión en llamas se encuentra perdido en un territorio hostil, sin comida, sin refugio y con las fuerzas enemigas buscándolo porque vieron que el avión cayó y al llegar allí no estaba el piloto. Resulta que las fuerzas militares inglesas habían diseñado un mapa de la zona y a cada piloto y a cada soldado le daban un mapa de seda, como si fuera un pañuelo de seda, para que no se dañara con el agua. Y obviamente estaba diseñado para ser ligero y resistente. Así que este mapa era aproximadamente del tamaño de un pañuelo, pero detallaba los caminos, los ríos, las aldeas de la región donde estaría volando este piloto. El piloto, herido y desorientado, usó el mapa bajo la luz de la luna para orientarse hacia el norte, donde sabía que allí encontraría ayuda de la resistencia francesa. Así que durante días este hombre evadió patrullas alemanas, cruzó bosques, ríos, guiándose únicamente por ese pedazo de tela. El mapa no solamente le mostró el camino, sino que se convirtió en un símbolo de esperanza. Era un recordatorio tangible de que incluso en la oscuridad había un rumbo hacia la libertad. Finalmente, tras semanas de penurias, el piloto llegó a manos de la resistencia francesa, quien lo ayudaron a regresar a Inglaterra. Más tarde, él escribió que ese mapa fue su ancla en la tormenta, dándole no solo dirección, sino la fe y la esperanza para seguir adelante. Este relato nos enseña que en momentos aún de mayor desamparo, un mapa puede ofrecernos la esperanza y guía que necesitamos. Y esto no solo es verdad a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Y esto es precisamente lo que Dios nos brinda en el libro de Apocalipsis. Un mapa que nos guía, nos orienta y nos da esperanza en medio de las tormentas de la vida. Nuestro enemigo sabe muy bien la gran bendición que el libro de Apocalipsis provee. Y por eso Satanás ha hecho todo lo posible a lo largo de la historia para que la gente no se acerque al libro de Apocalipsis. El diablo ha sembrado temor, confusión, duda, para que la gente no tenga el mapa, para que la gente no tenga esperanza, para que la gente no sepa hacia dónde va en la vida. Pero Dios en su bondad nos ha provisto de este maravilloso mapa aquí en el libro de Apocalipsis. No es un libro fácil de enseñar o de predicar, pero tampoco es imposible. Y tenemos que los creyentes conocerlo para saber hacia dónde vamos. Así que hoy tienen en sus manos, les hemos repartido el mapa basado en el único versículo que nos queda por estudiar en el capítulo 1, que es el versículo 19. Vamos a leer el versículo 19 que dice: escribe pues, le dice el Señor por medio del ángel a Juan, las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. O sea, este versículo tiene tres partes. Nos habla del pasado, del presente y del futuro. Este versículo es una hoja de ruta. Este versículo nos provee un mapa que nos permite navegar por las profundas verdades contenidas aquí en Apocalipsis. Y en estas pocas palabras se nos presenta una estructura que abarca la totalidad de la historia desde el pasado hasta la eternidad. Vamos a iniciar con la primera parte que menciona el versículo 19 y es esta: escribe pues las cosas que has
visto. Bien, vamos a tomar el mapa porque vamos a iniciar con las cosas que Juan había visto. En la sección roja tenemos allí una zona que dice el Cristo glorificado. Abajo dice las cosas que has visto. O sea, está haciendo referencia a los 18 versículos anteriores que Juan había visto. Y el Señor le dice, escribe lo que has visto. Y Apocalipsis 1, como lo hemos estudiado a lo largo del pasado mes, nos da una visión del Cristo glorificado. Una majestuosa visión de Jesús como sumo sacerdote, como juez, como salvador. Pero el Señor Jesús también hace referencia a su muerte y a su resurrección. Él dice que el que estuvo muerto pero ahora vive. El que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Entonces vemos aquí la muerte y la resurrección de Jesucristo representada allí en el mapa, porque el primer punto es que el pasado nos da el fundamento. El pasado nos da el fundamento. Entonces, el libro de Apocalipsis inicia con ese fundamento, y el fundamento para nosotros es la obra consumada de Cristo, su muerte, su resurrección, que eso es lo que le llamamos el evangelio, que Jesús murió por ti para salvarte de tus pecados y pagar por tus culpas, y resucita al tercer día para darnos la vida eterna. Ese es el fundamento de nuestra fe. Esas son las verdades fundamentales en las que vamos a basar nuestra vida. Eso es lo que hace a la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús no la hacen los edificios. A la iglesia de Jesús no la hace un imperio. A la iglesia de Jesús no la hace una estructura jerárquica. No, a la iglesia de Jesús la hacen todos aquellos que han creído que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz y resucitó el tercer día para darnos vida eterna. Así que el pasado nos da el fundamento. La pregunta aquí en este punto es, ¿con qué frecuencia me dedico o me detengo a recordar lo que Jesús hizo por mí en la cruz? Debería ser a diario. Debería ser a diario que nos levantamos y decimos, Señor, gracias porque moriste en la cruz para pagar por mis pecados, y este es el fundamento con el cual hoy me levanto. Este es el fundamento sobre el cual hoy vivo en gozo, en el poder de tu resurrección, porque tú no quedaste en la tumba. La pregunta es si estamos construyendo nuestras vidas sobre ese fundamento inquebrantable. La pregunta es si estamos compartiendo con otros ese fundamento de nuestra fe. Experimentar a Jesús, al Cristo que murió y resucitó y ahora está glorificado como se nos muestra. Así que esa es la primera parte que nos da el versículo 19. Volvamos al versículo para ver cuál es la segunda parte. Escribe pues las cosas que son. Primero nos dice que las cosas que has visto, capítulo 1. Ahora las cosas que son. La segunda división del panorama de Apocalipsis es descrito por Juan como las cosas que son, y esto hace referencia a la era de la iglesia. Allí vemos en nuestro mapa en la zona amarilla la era de la iglesia. Estas cosas que son hacen referencia al momento del presente en el que se encontraba Juan el apóstol cuando escribe esta revelación, y él se encontraba en la era de la iglesia. La era de la iglesia inicia en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre 120 creyentes cristianos que estaban esperando al Espíritu Santo una vez que Jesús asciende a los cielos a ser glorificado. Y a partir de ese momento se inicia la era de la iglesia. Y la era de la iglesia tendrá un cierre. Pero en este momento que se escribe, Juan se encuentra en la era de la iglesia, y los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos van a hablar de las cosas que son. Y allí en estos dos capítulos se ven 7 mensajes a 7 iglesias en Asia Menor. Leamos Apocalipsis 1:11. Dice que decía, escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y como lo hablamos, estas 7 iglesias existieron, pero son una representación. Aunque existieron, los mensajes aplicaban directamente a ellos. Jesús escoge estas iglesias para representar a la iglesia de Jesús, su iglesia, en cada lugar del mundo, en cada momento de la historia. Hay iglesias que eran simplemente grupos en una casa,
grupos de creyentes, porque al principio no había cómo comprar un edificio, construir un edificio, ni nada de eso. Así que inicialmente era en casas donde los creyentes se reunían. Esa era la iglesia de Cristo. Ahora, en el mes de septiembre vamos a iniciar la serie sobre capítulos 2 y 3, ¿ok? Pero mientras tanto vamos a ver otra serie que al final les voy a contar qué es. Entonces, esta era de la iglesia se cierra con lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Ahora, para los que de pronto es la primera vez que escuchan todo esto, dirán, wow, pero esto es mucha información, y lo sé, pero ese es un mapa, ¿no? El mapa uno a veces como que mira a primera vista y como que, wow, esto es mucho, pero esto nos va a ayudar a entender un poco cómo es el cronograma de eventos, y vendrá el rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia es cuando Jesús viene a las nubes, no a la tierra, viene a las nubes, y entonces se va a llevar a los cristianos, a los verdaderos creyentes, que estén vivos y los que hayan muerto. Cuando un creyente, un cristiano genuino, aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador en su vida, cuando un creyente muere, va a la presencia de Dios. Recordemos que Jesús le dice al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, en la presencia de Dios. Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con Dios, haciendo referencia a que en el momento en que muere el creyente, su parte inmaterial, llámesele alma, llámesele espíritu, va a la presencia de Dios. Cuando Jesús venga a las nubes en el rapto, lo que Él hará es que esos cuerpos de los creyentes que ya murieron serán resucitados para unir ese cuerpo con el alma del creyente y estar en la presencia del Señor. Y los que estemos vivos, si estamos vivos, si en este momento viniera Jesús, entonces los que genuinamente nos hemos entregado a Él, seremos raptados, arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Miramos lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Sí ven? Los que ya murieron, los creyentes, sus cuerpos serán resucitados para que se encuentren con su parte material que ya está con el Señor, en la presencia del Señor. Y luego dice el apóstol, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, obviamente, si estamos vivos en el momento de la segunda venida o del rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, no en la tierra, en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, tanto en cuerpo como en alma. Entonces, este rapto de la iglesia es lo que cierra esta era de la iglesia. Y este tiempo presente, es el punto número 2, nos llama a la fidelidad. Si el pasado nos da el fundamento, el tiempo presente nos llama a la fidelidad. Y como lo veremos en los capítulos 2 y 3, cuando analicemos cada uno de esos mensajes a las 7 iglesias, son como 7 postales, no son grandes cartas, son algunos versículos para cada iglesia donde se resalta sus virtudes, donde Jesús exhorta por algunas fallas y pecados que estaban cometiendo, y donde se les anima a la fidelidad, donde se les anima a ser fieles. La pregunta es para nosotros en esta sección del presente que nos llama a la fidelidad, es si estamos contribuyendo activamente a la salud espiritual de mi iglesia local, o soy un espectador pasivo. Porque así como en un estadio, ¿no? Uno va al estadio para ver un partido de fútbol, y ahorita tuvimos el Mundial de Clubes aquí en los Estados Unidos y estuvo buenísimo. Los que les gusta el fútbol, buenísimo. Pero el que tiene la oportunidad de ir al estadio, encontramos a 22 jugadores en la cancha, ¿cierto? Luego encontramos a algunos en la banca que están listos, están preparados, han entrenado, están listos para servir. Luego estamos los que estamos ahí de espectadores, criticando, viendo. Somos mejores técnicos que los que están allá. Sabemos todo, sabemos las mejores movidas. ¿Por qué no sacó a este y no metió al otro? Ese cabezazo si lo hubiese hecho de esta manera. Entonces, lo mismo sucede en la iglesia. A veces nosotros estamos aquí, muchas personas, pero solo unos pocos tienen la camiseta y están en la cancha. Solo unos pocos deciden servir. Como que nos olvidamos de que Dios nos ha llamado a servir, a ser fieles. Estamos orando por el liderazgo de la iglesia. Nosotros necesitamos mucha oración como pastores.
nosotros en nuestro entendimiento bíblico somos hombres comunes y corrientes. Nosotros no tenemos poderes sobrenaturales de nada diferentes a cualquier otro creyente. Entonces, también nos afligimos, también nos molestamos, también nos da hambre, también nos duelen las cosas, también nos da estrés, también se carga nuestro corazón, también, y con tantas familias, hay muchas familias que están en dificultades, hay muchas familias que están en luchas, hay muchas familias que uno no ve por varias semanas, no contestan el teléfono y uno se angustia. Entonces, la pregunta es si estamos orando por el liderazgo, estamos viviendo de tal manera que si Cristo viniera hoy, ¿me encontraría fiel o me encontraría como no preparado? Entonces, es importante que en esa época de la iglesia que nos marca Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, eso sea un llamado a la fidelidad. Y tercera división del libro de Apocalipsis, veamos de nuevo el versículo 19. Dice: escribe pues las cosas que han de suceder después de estas. Entonces tenemos las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3, y ahora las cosas que han de suceder después de estas. Volvemos a nuestro mapa. Las cosas que han de suceder después de estas hacen referencia a los capítulos 4 al 22. Entonces, como vemos, hay muchas cosas que aún no han sucedido y aquí es donde estamos parados. El siguiente evento que estamos esperando es el rapto de la iglesia y después de eso vienen todos estos capítulos que nos van a hablar de lo que va a suceder. Por ejemplo, en los capítulos 4 y 5, Juan tiene una visión del cielo. Entonces a Juan se le lleva al cielo, se le llama para que tenga una visión y Juan describe en estos capítulos 4 y 5, describe el trono de Dios, describe el cielo y cuando lleguemos a esos capítulos va a ser una serie súper interesante de qué es lo que Juan ve, cómo es el cielo. A veces pensamos como en el cielo como si tuviera una entrada así con una reja grande, como si fuera una casa allá de Hollywood, grandota, alta, de oro y con San Pedro ahí a la entrada, con barba blanca, mirando a ver si uno está en la lista, ¿cierto? Es como lo que generalmente lo hemos visto, pero veremos en los capítulos 4 y 5 cómo es esa visión del cielo. Luego, eso es en los capítulos 4 y 5, y en los capítulos 6 al 19 se describe como lo que se conoce como la tribulación. Estos capítulos del 6 al 19 son los capítulos en donde la gente se asusta, porque resulta que allí se ven los juicios que Dios derramará sobre la tierra. Y estos juicios están distribuidos de una manera muy interesante, porque se habla de 7 sellos, y cada sello que se destapa, la imagen es un rollo. Cuando se habla de libros en el libro de Apocalipsis, se está hablando de rollos porque eso es lo que se usaba. Entonces, cuando se habla de sellos, se habla como de ese rollo que tenía un sello de cera. Se pone la cera caliente, el rollito, se pega la cera y queda ahí y se pone el sello para que quede la cera con esa forma del sello. Entonces, se desatan esos 7 sellos y cada sello es un juicio sobre la tierra. Luego vienen las 7 trompetas. Y las 7 trompetas son otros 7 juicios. Y luego vienen las 7 copas y esas 7 copas son otros 7 juicios. Y aquí es donde se ve la ira de Dios ser derramada sobre las naciones. Algo interesante es que hay diferentes posiciones y algunos dicen, no, la iglesia no va a estar, que es la posición que yo firmemente creo, que la iglesia no va a estar en este periodo de la tribulación. Hay otros que dicen, la iglesia se va en la mitad. Hay otros que dicen, no, la iglesia sí va a estar en el periodo de la tribulación. Y obviamente ese es un mensaje que después veremos en detalle, pero quiero leerles Apocalipsis 3:10, uno de los mensajes de Jesús a una de las iglesias, y dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, no es sobre esa iglesia local nomás, sino que Jesús anuncia que vendría una hora de prueba sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra, y Jesús nos va a guardar de esa hora de la prueba. Algunos dicen, sí, es que la iglesia va a pasar, pero Jesús los va a proteger. Lo interesante es que la iglesia no se menciona más después del capítulo 3.
sino vuelve a mencionarse hasta el capítulo 19 cuando la iglesia ya está allí en los cielos. Entonces, ¿qué sucede? Mientras está describiendo todos los juicios que caerán sobre la tierra, la iglesia no es mencionada. Para nada, no es mencionada en absoluto. Entonces eso nos lleva a entender que la iglesia no va a estar por ahí porque no se menciona, sumado a otros argumentos que hay que son muy sólidos. ¿Qué pasa? Mientras la tierra está siendo azotada por los justos juicios de Dios, en el cielo, recuerden, la iglesia es levantada, empiezan esos juicios acá. Mientras tanto, están sucediendo dos eventos interesantes en el cielo. Uno se conoce como el tribunal o el podio de Cristo. A mí me gusta llamarlo podio y no tribunal. Tribunal tiene la idea como de juicio. Y básicamente esto es cuando los creyentes serán llevados delante de Dios y delante de Dios los creyentes serán galardonados, no serán enjuiciados, serán galardonados por las obras que hicieron mientras estaban en esta tierra. Entonces depende de la motivación que tuvieron para hacer. Entonces uno puede plantar iglesias, uno lo puede hacer para la gloria propia, uno puede hacerlo para que la gente lo exalte, o uno puede hacerlo porque realmente ama a Dios. Entonces, de acuerdo a la motivación del corazón, serán galardonados. Por eso me gusta más la palabra el podio de Cristo. Y luego también, previo a la segunda venida de Jesús, se habla aquí en la Biblia de lo que se conoce como las bodas del Cordero. Y es cuando la iglesia, o sea, todos los verdaderos creyentes, seremos presentados delante de Cristo y se describe que seremos como esa novia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, será presentada a Jesús como la novia, porque esa es la ilustración que se le da a la iglesia, la novia de Cristo. Y por eso es que en Juan capítulo 14 se habla que Jesús dice: yo me voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, que era la imagen de la boda judía. Se hacía un compromiso, el novio se iba un año a preparar un lugar en la casa de su padre, porque recuerden que los judíos tenían terrenos asignados. El hombre iba y construía un nuevo cuarto para traer a su esposa. Un año después, de sorpresa, venía y la novia tenía que estar lista unos días antes y unos días después, más o menos como al año. Y el novio venía, y la manera en que se sabía si venía o no era con la trompeta, y venía con sus amigos. Entonces eso es toda una imagen de lo que es el rapto, de cómo vendrá con la trompeta y será la iglesia tomada. Luego el novio llevaba a la novia a la casa de su padre, que fue lo que Jesús dijo: me voy a preparar lugar, y cuando vuelva los voy a llevar para que estén conmigo donde yo estoy. Entonces todo esto es imagen de lo que es la boda judía. Entonces, al finalizar este tiempo de tribulación, el Señor Jesús regresará a la tierra junto con la iglesia que ha sido previamente raptada y el ejército celestial de ángeles. Miren lo que dice Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Se acuerdan que hablamos en el Domingo de Ramos que Jesús llegó en un burrito, que era un animal de paz? Ahora viene en un caballo, que es un animal de guerra. Ahora vendrá Jesús al final de ese periodo en un caballo. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Vendrá a juzgar. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor regresará con su iglesia. El Señor regresará con los ángeles. Y esto entonces viene unos eventos interesantísimos. ¿Qué pasa cuando Jesús regrese por segunda vez? Versículo 1 del capítulo 20. Dice acá: vi entonces a un ángel, ya hacia el final del libro de Apocalipsis, vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ojo con este abismo. Hay algún lugar que se llama el abismo y un ángel tiene la llave. Juan ve a ese ángel descender con esa llave y una gran cadena. Ahora, todo esto es imagen celestial. Estos son situaciones y cuestiones en el mundo espiritual. Y dice: el ángel prendió al dragón. Cogió al dragón, dice aquí, la serpiente antigua, que es el diablo. O sea, al final de cuando venga el Señor, entonces el ángel, que es como un ángel grande, un arcángel, como un ángel poderoso, con una cadena, con una llave, y coge al diablo
y lo ató por 1000 años. Entonces no pierdan su tiempo atando al diablo, porque él todavía no va a ser atado. Y además el único que lo puede atar es este ángel. Nosotros no perdamos el tiempo que yo te ato, eso no sirve para nada. Él sigue por ahí porque tiene la autorización de Dios para que siga por ahí. Pero llegará el momento cuando regrese Jesús, que el ángel, que sí lo puede atar de verdad, con la cadena espiritual, nosotros no la tenemos la cadena del perrito, pero esa no nos sirve. Y entonces dice que lo ató por 1000 años, o sea, cogió ese ángel al diablo, lo ató y entonces lo metió allá en el abismo. El abismo es como la prisión para el demonio. Luego versículo 6 de capítulo 20 dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto. La segunda muerte es irse al infierno, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por ¿cuántos años? ¿Y qué significa 1000? Fácil, 1000. ¿Saben qué significa en griego? 1000. ¿Saben qué significa en latín? 1000. Entonces, por 1000 años Satanás será atado por 1000 años, mientras Cristo reinará por ¿cuántos años? 1000. Ahora, les he dicho que cuando estamos interpretando Apocalipsis tenemos que hacerlo de manera natural. No vamos a decir, no, 1000 no es 1000. 1000 es una era, es una época, no sé cuánto. No, 1000 es 1000. Ahí dice que 1000 es 1000. Satanás será atado por 1000 años, Cristo reinará por 1000 años, así que 1000 es 1000. Ahora, esto es lo que se conoce como el reino milenial. ¿Por qué se conocerá por el reino milenial? Porque ¿cuántos años son? 1000. Este reino milenial de Cristo será en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino milenial de Cristo en la tierra es el cumplimiento del pacto abrahámico y del pacto davídico. Dios le prometió a Abraham tierra. Dios le prometió a Abraham descendencia. Y Dios le prometió a Abraham que de su descendencia sería bendición a las naciones. Luego Dios le hace un pacto y una promesa a David y le dice que de su descendencia vendría un rey eterno que se sentaría en su trono. ¿Y dónde quedaba el trono de David? En Jerusalén. O sea que para que se cumpla el pacto davídico, el rey Mesías tiene que sentarse, tiene que venir de la casa de David. Y efectivamente Jesús viene de la casa de David, genealógicamente hablando, y tiene que sentarse en el trono de David, o sea, donde estaba el trono de David en Jerusalén, y desde allí va a reinar a las naciones, que se cumple plenamente lo que Dios le dijo a Abraham, que serán benditas todas las naciones de la tierra, y Jesús reinará, Israel tendrá la tierra como se le prometió aquí a Abraham, y David, entonces, esa promesa que se le hizo a David también se cumplirá con Jesús reinando desde Jerusalén durante 1000 años, mientras Satanás está encadenado en el gran abismo. Eso es lo que viene durante ese reinado de 1000 años. Ahora, al final de los 1000 años, se hará el juicio final. Al final de esos 1000 años, este juicio se conoce como el juicio del gran trono blanco. En este juicio serán juzgados todos los que no creyeron en Jesús. Todo el que no creyó en Jesús como su Señor y Salvador. Todo el que no creyó exclusivamente en Jesús. No Jesús más no Jesús más Shiva como en el hinduismo. No Jesús más María, Pedro, San Judas Tadeo y no sé quién, San Antonio de Padua. No. Jesús única y exclusivamente. El que no creyó en Jesús como el único y suficiente Salvador y el único intermediario entre Dios y los hombres, ellos entonces serán juzgados. Ahora, les dije que el creyente cuando muere va al cielo, el creyente genuino. El que no es creyente genuino, ¿a dónde va? Va al lugar de tormento. Un lugar de tormento que se llama el Hades. No es el purgatorio no existe. Eso es en la novela de Dante Alighieri. El purgatorio no existe. Lo que existe es el Hades, es un lugar de tormento. Y al final dice, ahorita lo vamos a ver, que entonces el alma de los que no creen va a un lugar de tormento temporal, la antesala de tormento, y entonces serán sacados de allí en alma y será puesto su cuerpo y serán levantados sus cuerpos para que en cuerpo y alma se presenten delante de Dios en el juicio del gran trono blanco. Y miren lo que dice el versículo 11 de Apocalipsis 20. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros, o sea, los rollos, fueron abiertos.
Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Por qué fueron ellos juzgados? Porque no tenían quien pagara por ellos, entonces les toca pagar a ellos. Pero los que hemos recibido a Jesús, a pesar de que somos culpables, Jesús ya pagó por nosotros. Por eso nosotros no nos presentaremos delante del juicio del gran trono blanco como culpables, porque ya pagamos, o Jesús pagó por nosotros y en Cristo ya pagamos. Los que estamos en Cristo ya estamos libres de condenación, libres de condena, porque ya se cumplió la condena en Él. Entonces la justicia de Cristo nos es abonada a nosotros y por eso no seremos juzgados allí en el juicio del gran trono blanco. Entonces los muertos serán juzgados según sus obras, o sea que va a haber diferentes niveles de calderas en el infierno, diferentes niveles de castigo. Obviamente un hombre como Hitler va a recibir más castigo que otros, pero al final todos serán castigados y es eterno. No es como que usted dice, bueno, pues yo me aguanto el palazo y ya. No, esto es tormento eterno. Así como los que vamos a la presencia de Dios porque hemos aceptado que somos pecadores y hemos reconocido que necesitamos un Salvador que es Jesús, así como nosotros iremos a la presencia de Dios eternamente, los que no creen en Jesús irán a juicio y tormento eterno. Después del juicio entonces viene el estado eterno o la eternidad, y los que no creyeron en Jesús mientras vivieron serán lanzados al infierno, que es descrito como el lago de fuego y azufre. Y ahí Apocalipsis, miren lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 20: la muerte y el Hades. ¿Quién estaba en el Hades? Los que no creyeron. Fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El libro de la vida es el registro de todos aquellos que Dios en su misericordia ha salvado. Luego de eso, cuando son lanzados todos los que no creyeron en Jesús al infierno, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. O sea, lo que vemos ahorita es desecho, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Va a haber una nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Este es el estado eterno, una nueva tierra y unos nuevos cielos, con una característica maravillosa. Versículo 27 de Apocalipsis 21: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Wow! Qué maravilloso pensar que viviremos. Primero, qué maravilloso pensar que no tendremos pecado, porque vivir con pecado es una tortura. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora no solamente no vamos a vivir con el pecado nuestro, sino también que no vamos a vivir con el pecado de los demás. Qué maravilloso, ¿no? Que dice que no va a permitir nada pecaminoso allí. Estaremos con Él por siempre. Entonces, este es el panorama que nos da el libro de Apocalipsis. Y lo vemos aquí en pantalla, completamente ya desarrollado este panorama. Las cosas que Juan vio, las cosas que son la era de la iglesia y las cosas que han de suceder después de estas. Y el punto número 3, y con este cerramos, es: el futuro nos da esperanza. Lo que Juan había visto, o sea, el pasado nos da el fundamento. El presente nos llama a la fidelidad y el futuro nos da esperanza. Y así como el piloto inglés que cayó en territorio enemigo se apoyó en su mapa para tener esperanza en medio de las grandes dificultades que enfrentó y logró llegar a casa, de la misma manera nosotros encontramos esperanza en el mapa que nos da el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, para que durante las dificultades más grandes de la vida recordemos que la victoria está asegurada. Cuando enfrentes desafíos, cuando enfrentes tentaciones, recuerda que esta vida es temporal y que el regreso de Cristo y la eternidad con Él
son nuestra verdadera esperanza. Invierte en cosas que tienen valor eterno. Invierte en relaciones con los seres amados que Dios ha puesto a tu alrededor. Invierte tu vida en compartir con otros este precioso mensaje de salvación, de redención. No te aferres a las cosas de este mundo. Enfócate en servirlo a Él. Y reflexionemos si nuestras decisiones diarias están motivadas por las preocupaciones de este mundo o por la esperanza de la eternidad con Cristo. Amados, necesitamos ser recordados constantemente, porque nuestros ojos tienen la tendencia a poner el corazón y la mira en las cosas de este mundo constantemente. Y la Escritura vez tras vez nos dice, no, los ojitos en las cosas que no se ven, los ojitos en las cosas eternas. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pon tus ojos en la eternidad, pon tus ojos en la victoria final que tendremos en Jesús. En medio de las injusticias de este mundo, en medio de los dolores, este mapa nos dice que Jesús regresará. Este mapa nos dice que Jesús triunfará. Este mapa nos dice que Jesús derrotará las fuerzas del mal de manera definitiva. Dios juzgará a las naciones. Y lo que vemos ahorita como injusto y decimos, pero ¿por qué no haces algo, Dios? Dios lo tiene reservado para su tiempo. Y este tiempo en donde parece que se demora es porque Él desea que todos vengamos al arrepentimiento. Dios desea que cada persona que lo rechaza tenga la oportunidad de escucharle. Nada se quedará sin castigo porque Dios es el soberano juez, justo y fiel. La pregunta es, ¿qué harás tú ahora que tienes el mapa que Dios te da en medio de las dificultades de la vida? Vamos a orar.